Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 68 años y hace exactamente 20 años encontré un maletín con más dinero del que había visto en toda mi vida. Lo que no sabía en ese momento era que devolverlo a su dueño cambiaría mi destino para siempre de una manera que jamás imaginé. Pero lo que acabo de descubrir sobre quién era realmente ese hombre y por qué me recompensó como lo hizo, eso sí que no se lo van a creer. Imagínense la escena. Era un miércoles lluvioso de octubre. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños número 15 de mi hija Sofía. Yo trabajaba como plomero desde hacía más de 25 años, siempre honesto, siempre cumplidor. Ese día había terminado de arreglar unas tuberías en un edificio del centro de la ciudad y caminaba hacia la parada del autobús cuando vi algo que me llamó la atención debajo de un banco de la plaza. Era un maletín negro, de esos elegantes, de cuero genuino, empapado por la lluvia pero claramente caro. Parecía abandonado, como si alguien lo hubiera olvidado ahí o se le hubiera caído sin darse cuenta. Mi primera reacción fue mirar alrededor. La plaza estaba casi vacía por la lluvia. Solo algunas personas corriendo con paraguas. Nadie que pareciera estar buscando algo perdido. Me acerqué despacio, con esa curiosidad que tiene uno cuando encuentra algo fuera de lugar. El maletín no tenía candado, solo 2 cierres dorados que brillaban a pesar del agua. Y aquí viene lo que ustedes no van a creer. Cuando lo abrí para ver si tenía algún documento que me ayudara a identificar al dueño, lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. Billetes, muchos billetes. Más dinero del que yo ganaba en todo un año trabajando de sol a sol. Estaban organizados en paquetes perfectos, atados con ligas, algunos un poco húmedos por la lluvia, pero la mayoría secos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido de la lluvia. Cerré el maletín de inmediato y miré otra vez alrededor, como si alguien me estuviera observando, como si hubiera hecho algo malo solo por encontrarlo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Piénsenlo bien. Yo en ese momento ganaba apenas lo suficiente para mantener a mi familia. Mi esposa Carmen trabajaba limpiando casas. Mi hija mayor estudiaba en la universidad con mucho sacrificio de nuestra parte. Y acabábamos de tener gastos médicos importantes porque mi suegra había estado enferma. Ese dinero podría haber resuelto todos nuestros problemas económicos de un solo golpe. Podría haber pagado los estudios de Sofía, las deudas que teníamos, incluso podríamos haber comprado la casa propia que tanto soñábamos. Pero ahí, parado bajo la lluvia, con ese maletín en las manos, pensé en algo que mi padre me había enseñado cuando era niño. Ricardo, me decía siempre, la plata que no es tuya te va a quemar las manos y te va a amargar el corazón. Era un hombre simple, mi viejo. Trabajaba en el campo, pero tenía una sabiduría que no se aprende en los libros. Y en ese momento, escuchando su voz en mi memoria, supe exactamente lo que tenía que hacer. Escuchen esta historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me están escuchando. Porque lo que pasó después de que decidí devolver ese dinero es algo que todavía me emociona cada vez que lo recuerdo. Para que entiendan bien por qué tomé la decisión que tomé, necesito contarles cómo llegué hasta ese punto de mi vida. Porque no siempre fui el hombre tranquilo que encontró ese maletín en la plaza. Cuando era joven,
Les confieso que no siempre tomé las mejores decisiones. Crecí en una familia humilde en las afueras de la ciudad. Mi padre, don Alberto, trabajaba como jornalero en diferentes fincas y mi madre, doña Elena, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos y los recursos siempre fueron escasos. De niño, recuerdo que más de una vez tuve la tentación de tomar cosas que no eran mías. Una vez, tendría unos 12 años, encontré una billetera en el patio de la escuela. Tenía algunos billetes, no mucho, pero para un niño como yo era una fortuna. Me la guardé en el bolsillo y llegué a casa pensando que había resuelto mis problemas. Podía comprarme los zapatos nuevos que tanto necesitaba o ayudar a mi mamá con el dinero para la comida. Pero mi padre, que tenía esa manera de ver las cosas que solo tienen los hombres realmente sabios, se dio cuenta de que algo pasaba. Esa noche, después de cenar, me llamó al patio. «Ricardo», me dijo sentándose en el escalón de la puerta, «¿hay algo que me quieras contar?» Yo intenté hacerme el desentendido, pero mi viejo me conocía mejor que yo mismo. Al final terminé contándole todo, sacando la billetera del bolsillo con las manos temblando. No me gritó, no me castigó. Se quedó callado un momento largo, mirando la billetera en sus manos. Después me dijo algo que se me grabó para toda la vida. «Hijo, la vida va a ponerte muchas pruebas así. Vas a encontrar dinero. Vas a tener oportunidades de quedarte con lo que no es tuyo. Pero acuérdate de algo. Lo que se gana fácil, se pierde fácil. Y lo que no es tuyo te va a pesar en el alma toda la vida». Al día siguiente me llevó a la escuela y juntos buscamos al dueño de la billetera. Era un maestro que había perdido el dinero para comprar medicinas para su madre enferma. Cuando se la devolvimos, la cara de alivio y gratitud de ese hombre me marcó para siempre. Mi padre no me dijo nada más, no hacía falta. Había aprendido la lección. Los años pasaron y yo fui creciendo con esa enseñanza grabada en el corazón. Cuando terminé la escuela, comencé a trabajar como ayudante de plomero con don Ramón, un hombre mayor que me enseñó el oficio y también me enseñó que en este trabajo, como en la vida, la honestidad es lo más importante. «Ricardo», me decía mientras reparábamos tuberías en casas ajenas, «nosotros entramos a las casas de la gente, vemos sus cosas, sabemos sus problemas. Si no somos honestos, no somos nada». Con 22 años conocí a Carmen en una fiesta del barrio. Era una muchacha trabajadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde estuviera. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Nuestra primera hija, Sofía, llegó cuando yo tenía 26 años. Desde el momento en que la vi por primera vez, supe que haría cualquier cosa por darle una vida mejor de la que yo había tenido. Trabajé duro durante años. Me levanté todos los días antes del amanecer. Cargué herramientas pesadas. Metí las manos en agua sucia. Arreglé tuberías rotas en sótanos fríos y oscuros. Cada peso que ganaba lo administraba con cuidado junto con Carmen. Alquilábamos una casita pequeña pero limpia. Comprábamos lo necesario. Ahorrábamos lo que podíamos para el futuro de Sofía. Cuando mi hija cumplió 15 años, ese día que encontré el maletín, habíamos estado planeando su fiesta durante meses. No teníamos mucho dinero para una celebración grande, pero queríamos que fuera especial.
Carmen había estado ahorrando peso por peso durante todo el año y yo había estado trabajando horas extras los fines de semana para reunir lo suficiente para el vestido, la torta, la pequeña reunión con la familia. Esa mañana del miércoles, antes de ir al trabajo, Sofía me había abrazado en la cocina mientras tomaba mi café. «Papá», me dijo con esos ojos brillantes que tenía desde niña, «gracias por trabajar tanto para que yo pueda estudiar. Quiero ser doctora para ayudar a la gente, como tú ayudas arreglando las cosas que se rompen». Sus palabras me llenaron el corazón de orgullo, pero también de responsabilidad. Quería tanto darle todo lo que merecía, todas las oportunidades que yo no había tenido. Y fue con esos pensamientos en la cabeza que salí de casa esa mañana lluviosa, con la preocupación por los gastos de la fiesta, por los pagos de la universidad que se acercaban, por la salud de mi suegra que había estado delicada. Por eso, cuando vi todo ese dinero en el maletín, fue como si el universo me estuviera ofreciendo una solución a todos mis problemas. Pero como les dije, la voz de mi padre resonaba más fuerte que mis necesidades. Así que ahí, bajo la lluvia, tomé una decisión que cambiaría mi vida de maneras que en ese momento no podía ni imaginar. Cerré bien el maletín, me lo puse bajo el brazo y empecé a caminar hacia la comisaría más cercana. Porque si había algo que tenía claro, era que ese dinero tenía un dueño, y ese dueño no era yo. Pero lo que no esperaba era que encontrar al verdadero propietario del maletín iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Y lo que mucho menos esperaba era conocer la historia detrás de ese dinero. Una historia que me haría entender que a veces el destino tiene planes que van más allá de lo que podemos imaginar. La comisaría del centro estaba llena de gente esa tarde. Había personas haciendo denuncias, tramitando papeles, esperando en filas largas. Yo llegué empapado, con el maletín bajo el brazo y con esa sensación extraña que se siente cuando uno lleva algo que vale una fortuna pero que no le pertenece. Era como caminar con una bomba de tiempo, sabiendo que en cualquier momento alguien podía preguntarme qué llevaba ahí. El oficial de turno era un hombre maduro, con cara cansada pero amable. Se llamaba Sargento Morales, según decía la placa en su escritorio. Cuando le expliqué lo que había encontrado, su expresión cambió completamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto que no esperaba. «¿Usted encontró esto y vino a entregarlo?», me preguntó, como si no pudiera creerlo. «Sí, señor», le respondí. «No es mío. Debe tener un dueño que lo está buscando». El sargento abrió el maletín con cuidado, contó los billetes rápidamente y anotó todo en un acta. Era una cantidad impresionante, tanto que tuvo que llamar a un supervisor para que lo ayudara con el procedimiento. Me hicieron llenar varios formularios, tomar mis huellas dactilares, darles todos mis datos personales. «Don Ricardo», me dijo el sargento cuando terminamos con el papeleo, «en mis 20 años de policía, créame que no he visto muchos casos como este. La mayoría de la gente que encuentra algo así, bueno, digamos que no viene aquí». Me dieron un recibo con un número de caso y me explicaron el proceso. Iban a publicar avisos en los periódicos, revisar las denuncias de objetos perdidos, hacer todas las investigaciones necesarias para encontrar al dueño.
Si después de 6 meses nadie reclamaba el dinero con pruebas válidas, yo tendría derecho a quedármelo como quien lo encontró. Pero estoy seguro de que el dueño va a aparecer, me dijo el oficial. Nadie pierde tanto dinero sin buscarlo desesperadamente. Salí de la comisaría sintiéndome extraño. Por un lado, tenía la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Por otro lado, no podía dejar de pensar en todo lo que ese dinero podría haber significado para mi familia. Carmen me estaba esperando en casa con Sofía, preparando los últimos detalles para la fiesta de cumpleaños. Cuando llegué y me vieron la cara, supieron inmediatamente que algo había pasado. «¿Qué tienes, Ricardo?», me preguntó Carmen mientras se secaba las manos en el delantal. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Les conté todo, desde el momento en que encontré el maletín hasta cuando lo entregué en la comisaría. Sofía me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, estoy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto». Carmen asintió, aunque vi en sus ojos esa mezcla de orgullo y preocupación que solo una mujer que conoce las dificultades económicas de una familia puede entender. Los días que siguieron fueron los más difíciles que recuerdo en mucho tiempo. No por el maletín en sí, sino por las reacciones de la gente cuando se enteró de lo que había hecho. Carmen fue la primera en hacerme sentir que había cometido un error. «Ricardo», me dijo esa misma noche del cumpleaños de Sofía, con esa voz que usaba cuando estaba decepcionada, «¿tú te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Sabes cuántos problemas podríamos haber resuelto con ese dinero?» «Era lo correcto», le respondí, pero vi en sus ojos una mezcla de admiración y frustración que me dolió en el alma. «Lo correcto», repitió ella. «Lo correcto era pensar en tu familia primero, en tu hija que necesita pagar la universidad, en tu suegra que necesita medicinas, en nosotros que vivimos al día». Pero las críticas de Carmen no fueron nada comparado con lo que vino después. Mi hermano menor, José, se enteró de la historia una semana después, cuando Carmen se la contó a mi cuñada. José llegó a mi casa un domingo por la mañana con una cara que no había visto desde que éramos niños y peleábamos por cualquier cosa. «Ricardo», me dijo sentándose pesadamente en mi mesa de cocina, «¿es verdad lo que me contó María? ¿Que encontraste un maletín lleno de dinero y lo entregaste a la policía?» Cuando asentí, se tapó la cara con las manos. «Hermano, por favor, dime que esto es una broma. Dime que no fuiste tan ingenuo». «No fui ingenuo, José. Fui honesto». «¡Ingenuo!», gritó golpeando la mesa. «Eres un ingenuo, Ricardo. En este mundo nadie regala nada. Nadie se preocupa por ti. Y cuando la vida te da una oportunidad así, la tomas. No la devuelves como si fueras un santo». Esa fue la primera de muchas conversaciones así. Cada vez que alguien se enteraba de la historia, tenía algo que decir. Don Roberto, mi vecino de al lado, me paró en la calle una tarde. «Ricardo», me dijo moviendo la cabeza, «mi mujer me contó lo del maletín. Mire, yo lo respeto mucho, pero ¿usted no piensa que fue un poco, cómo decirle, tonto? ¿Tonto por ser honesto?», le pregunté. «Tonto por no pensar en su familia», me respondió. «Ese dinero podría haber sido la respuesta a sus oraciones, y usted lo entregó así nomás. Los ricos siempre tienen dinero, don Ricardo. Los pobres como nosotros no». Las palabras más duras llegaron de mi compadre Raúl.
un hombre al que consideraba mi mejor amigo desde hacía más de 15 años. Una noche llegó a casa visiblemente molesto. Se sirvió un café sin pedir permiso y me dijo algo que me dolió más que todos los comentarios anteriores juntos. «Ricardo», me dijo mirándome fijo, «yo creía que eras inteligente, pero lo que hiciste fue de un hombre que no entiende cómo funciona el mundo. ¿Tú crees que si yo encuentro ese maletín lo voy a devolver? ¿Crees que cualquier persona cuerda lo devolvería? No, hermano, porque todos tenemos familia que mantener. Todos tenemos sueños que cumplir. ¿Ustedes se imaginan lo que se siente cuando hasta sus amigos más cercanos les dicen que fueron tontos? Esa noche, después de que Raúl se fue, me quedé sentado en mi mesa de cocina hasta muy tarde, mirando las cuentas que Carmen había dejado esparcidas. Los números no mentían. Estábamos cada vez más apretados económicamente. Y por primera vez en mi vida me permití pensar, ¿y si hubiera sido diferente? ¿Y si hubiera tomado ese dinero? La presión se volvió peor cuando, después de un mes, el maletín seguía sin ser reclamado. En el trabajo, mis compañeros plomeros comenzaron a tratarme de manera extraña. Algunos me hacían bromas pesadas. «Cuidado con Ricardo, que éste devuelve hasta las propinas». Otros simplemente evitaban hablarme, como si mi honestidad fuera algo contagioso que podía hacerlos quedar mal. José venía a casa cada pocos días para recordarme mi error. «Todavía estás a tiempo», me decía. «Ve a la comisaría, diles que te equivocaste, que recordaste que había algo tuyo en el maletín. Inventa cualquier cosa». Pero lo que más me dolía no era la presión externa. Era darme cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso que el dinero: la confianza de mi propia familia. Carmen había dejado de consultarme sobre las decisiones financieras importantes. Cuando tenía que decidir si comprar algo o no, ya no me preguntaba mi opinión. Simplemente tomaba las decisiones sola, como si ya no confiara en mi criterio. Hasta Sofía, mi propia hija, comenzó a mostrar signos de frustración. Una noche la encontré llorando en su cuarto. «¿Qué te pasa, mi amor?», le pregunté sentándome en su cama. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «las chicas del colegio me están diciendo que eres tonto por haber devuelto ese dinero. Dicen que sus papás jamás habrían hecho algo así». «¿Y tú qué piensas?», le pregunté, aunque temía la respuesta. «No sé, papá. Estoy orgullosa de que seas honesto, pero también me da tristeza pensar que podríamos haber usado ese dinero para que mamá no tenga que trabajar tanto, para que no te vea tan preocupado por los gastos». Esas palabras de mi propia hija me partieron el alma. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama pensando, ¿y si realmente fui egoísta? ¿Y si puse mis principios por encima del bienestar de las personas que más amo? Los meses siguieron pasando y nuestra casa se volvió más silenciosa. Carmen dejó de hablarme del tema directamente, pero yo sentía su decepción en cada gesto, en cada suspiro cuando revisaba las cuentas, en cada vez que tenía que negarse algo porque no alcanzaba el dinero. Una mañana, mientras tomaba mi café antes de ir al trabajo, escuché que hablaba por teléfono con su hermana. «No sé qué pensar, Marta», decía con voz cansada. «Por un lado admiro a Ricardo por hacer lo correcto, pero por otro lado me pregunto si realmente era lo correcto cuando tu propia familia está pasando necesidades.
¿Es justo que Sofía tenga que trabajar los fines de semana para ayudar con sus gastos de estudio mientras nosotros devolvimos una fortuna a un desconocido? Esa conversación me partió el corazón. Carmen tenía razón en sus preocupaciones. Y por primera vez en mi vida comencé a dudar seriamente de una decisión que había tomado siguiendo mis principios. Me sorprendí a mí mismo pensando, ¿y si hubiera guardado el dinero solo 6 meses más? ¿Y si hubiera esperado un poco antes de entregarlo? Los meses pasaron sin noticias del dueño del maletín, y las críticas no cesaron. En el trabajo, mis compañeros plomeros me trataban como si fuera un caso de estudio de ingenuidad. Ricardo el Santo, me decían en tono burlón, el hombre que prefiere ser pobre pero honesto. ¿Ustedes se imaginan lo que se siente estar en esa situación? Haberse mantenido firme en sus principios solo para que todos los que más quiere le digan que fue un error. Cada noche me acostaba preguntándome si realmente había hecho lo correcto, o si había sido un tonto orgulloso que puso sus ideales por encima del bienestar de su familia. 1 año pasó. Después, 2 años. El maletín quedó archivado en la comisaría, como evidencia sin reclamar, y yo seguí trabajando como plomero, viendo cómo mi familia luchaba económicamente mientras todos me recordaban constantemente la oportunidad perdida. Fue recién a los 3 años, cuando ya había perdido las esperanzas de que alguien reclamara el dinero, que sonó el teléfono en mi casa. Era el sargento Morales, pero su voz sonaba diferente, emocionada. «Don Ricardo», me dijo, «después de 3 años tenemos al dueño del maletín, y créame que vale la pena que venga a conocerlo». Durante esos 3 años, nuestra situación económica había empeorado de maneras que no habríamos imaginado. Sofía tuvo que trabajar medio tiempo en una tienda para ayudar con sus gastos universitarios. Carmen tuvo que aceptar trabajos de limpieza adicionales los fines de semana. Yo tomaba cualquier trabajo extra que apareciera, por pequeño que fuera. Pero lo peor no era la situación económica. Lo peor era la sensación constante de que había traicionado la confianza de mi familia. Carmen ya no me pedía mi opinión sobre las compras importantes. Cuando tenía que decidir entre comprar medicinas para su madre o pagar una cuenta, simplemente tomaba las decisiones sola. El mensaje era claro. Ya no confiaba en mi criterio. Una tarde, mientras reparaba una tubería en casa de un cliente, el hombre me reconoció. «Usted es el que devolvió el maletín con dinero, ¿verdad?», me preguntó. Cuando asentí, meneó la cabeza. Mi esposa y yo hablamos de eso. Francamente, pensamos que fue un poco ingenuo. Esperamos que al menos haya aprendido la lección. Cada comentario así era como una gota de ácido que me carcomía por dentro. Había sido realmente ingenuo. Había antepuesto mis ideales a las necesidades reales de mi familia. Y cada vez que las cosas se ponían más difíciles, alguien me recordaba el maletín. Si hubiera sido más inteligente hace 3 años, me decía José cada vez que me veía, tu familia no estaría pasando por esto. Las palabras se habían vuelto un cuchillo que me enterraba más profundo cada vez. Pero lo que más me dolía era ver a Carmen trabajar hasta el cansancio. Una noche la encontré dormida en la mesa de la cocina, con las cuentas esparcidas frente a ella y la calculadora en la mano.
Tenía ojeras profundas y las manos agrietadas del trabajo pesado. En ese momento, mirándola dormir sobre esos papeles llenos de números rojos, me permití pensar algo que nunca había pensado antes. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si hubiera esperado solo un mes antes de entregar el maletín? ¿Y si hubiera sido más inteligente? Fue en el tercer año cuando José decidió organizar lo que él llamó una intervención familiar. Llegó a mi casa un domingo con mi cuñada María, mis otros 2 hermanos y hasta algunos primos. Se sentaron en mi sala como si fuera un tribunal. «Ricardo», me dijo José actuando como portavoz, «ya han pasado 3 años. Tu familia está sufriendo por tu decisión. Sofía está trabajando cuando debería solo estudiar. Carmen se está matando trabajando. ¿No te parece que ya es hora de ser práctico?» «¿Práctico cómo?», le pregunté, aunque sabía exactamente hacia dónde iba. «Ve mañana a la comisaría y reclama ese dinero», me dijo mi hermano mayor. «Di que encontraste documentos que prueban que era tuyo. Nadie lo va a cuestionar después de 3 años». «¿Y quieren que mienta?», les pregunté mirando a cada uno. «Queremos que pienses en tu familia», me respondió José con voz dura. «Queremos que dejes de ser un santo y seas un padre». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Pero lo que pasó después nunca lo van a creer. Me levanté despacio. Fui a mi cuarto y saqué la Biblia que me había regalado mi padre antes de morir. La puse sobre la mesa frente a todos ellos. «Si ustedes creen que debo mentir», les dije, «entonces júrenlo sobre este libro. Júrenme que mentir para obtener dinero es lo correcto, y lo haré». El silencio que siguió fue absoluto. Uno por uno, mis hermanos y familiares bajaron la mirada. Nadie se atrevió a tocar la Biblia. José se levantó molesto. «Eres imposible, Ricardo», me dijo. «Espero que cuando tu familia esté en la calle, te sientas muy orgulloso de tus principios». Salieron todos de mi casa, y yo me quedé solo con Carmen y Sofía. Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Ricardo», me dijo, «no sé si tienes razón o si estás equivocado. Solo sé que estoy casada con un hombre que prefiere sufrir antes que traicionar sus valores. Y aunque es difícil, también estoy orgullosa de eso». Fue recién después de esa confrontación familiar, 3 meses más tarde, que sonó el teléfono en mi casa. Era el sargento Morales, pero su voz sonaba diferente, emocionada. «Don Ricardo», me dijo, «después de 3 años tenemos al dueño del maletín. Y créame que vale la pena que venga a conocerlo». Llegué a la comisaría con las manos temblando. El sargento Morales me recibió con una sonrisa que no había visto en él antes. «Don Ricardo», me dijo, «quiero que conozca a don Fernando Ruiz. Pero antes que lo vea, necesita saber algo importante. Este hombre ha estado buscando su maletín durante 3 años. Ha puesto avisos en todos los periódicos del país. Ha contratado investigadores privados. Ha ofrecido recompensas. Dice que ese dinero era lo más importante de su vida». Don Fernando resultó ser un hombre demacrado, más delgado de lo que se veía en las fotos que después me enseñó. Cuando me vio entrar a la oficina, se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Usted es Ricardo Mendoza?», me preguntó con voz quebrada. «El hombre que encontró mi maletín hace 3 años». Cuando asentí, se desplomó en la silla más cercana y comenzó a llorar abiertamente. «Señor Mendoza», me dijo entre sollozos,
Usted no se imagina lo que han sido estos 3 años para mi familia. Usted no se imagina lo que significa para mí estar aquí. Y entonces me contó la historia más dolorosa que he escuchado en mi vida. Don Fernando tenía un hijo de 8 años, Sebastián, que había sido diagnosticado con leucemia 3 años atrás. El dinero del maletín era exactamente lo que había ahorrado durante años para pagar el tratamiento experimental en el extranjero que podía salvar la vida del niño. El día que perdí el maletín, me explicó con voz temblorosa. Estaba yendo a hacer el depósito final para asegurar el lugar de Sebastián en la clínica en Estados Unidos. Solo tenía 48 horas para entregar el dinero o perdíamos la oportunidad. Cuando no encontré el maletín, pensé que había perdido la última esperanza de salvar a mi hijo. Lo que no sabía yo en ese momento, y que don Fernando me confesaría recién 17 años más tarde, era que esta historia, aunque contenía elementos verdaderos, no era completamente exacta. Don Fernando me estaba diciendo una verdad parcial, porque quería probar mi honestidad sin jugar con mis emociones. Como me explicaría décadas después, si te hubiera dicho desde el principio que el dinero era para niños enfermos de una fundación benéfica, cualquier persona decente lo habría devuelto. Pero tú lo devolviste sin saber si el dueño lo merecía o no. Eso me demostró que tu honestidad era pura, no condicional. Pero en ese momento, yo creí completamente su historia sobre Sebastián, y me alegré profundamente de haber tomado la decisión correcta. Ver las lágrimas de gratitud de ese padre me confirmó que había hecho lo correcto, aunque hubiera pagado un precio muy alto durante 3 años. Señor Mendoza, me dijo don Fernando tomando mis manos con las suyas, durante estos 3 años he perdido la fe en la humanidad muchas veces. He pensado que en este mundo solo importa el dinero, que nadie ayuda a nadie. Pero saber que usted encontró mi dinero y lo entregó a las autoridades, eso me devuelve la esperanza. Yo no hice nada extraordinario, le dije, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y validación que no había sentido en años. Sí hizo algo extraordinario, me corrigió firmemente. En un mundo donde todos buscan beneficiarse de las desgracias ajenas, usted protegió la vida de mi hijo sin siquiera conocerlo. ¿Y ustedes qué habrían sentido en ese momento? Después de 3 años de críticas, de dudas, de dificultades económicas, finalmente conocer al hombre cuya vida había ayudado a cambiar con mi decisión. Yo no hice nada extraordinario, le dije, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y validación que no había sentido en años. Si hizo algo extraordinario, me corrigió firmemente. En un mundo donde todos buscan beneficiarse de las desgracias ajenas, usted protegió la vida de mi hijo sin siquiera conocerlo. Mi hijo está vivo hoy en parte gracias a usted. Sacó una tarjeta de su billetera. Señor Mendoza, yo soy dueño de una empresa de construcción. No es la más grande de la ciudad, pero nos va bien. Quiero ofrecerle un trabajo donde pueda usar sus habilidades, pero ganar mucho mejor de lo que gana ahora. Miré la tarjeta. Ruiz y Asociados Construcción y Desarrollo. Una empresa que yo conocía de nombre, que construía edificios importantes en la ciudad. No lo hago por caridad, me aclaró. Lo hago porque necesito gente honesta trabajando conmigo. En mi empresa manejamos mucho dinero, muchos materiales costosos, muchos contratos importantes.
Necesito hombres en quienes pueda confiar completamente. Salí de la comisaría esa tarde con el corazón lleno de emociones contradictorias. Por un lado, la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Por otro lado, la realización de que mi familia había pagado un precio muy alto por mi honestidad durante 3 años. Esa noche llegué a casa y le conté todo a Carmen y a Sofía. Cuando terminé de explicar la oferta de trabajo, Carmen se quedó callada por un momento largo. «Ricardo», me dijo finalmente, «durante estos 3 años hubo momentos en que dudé de tu decisión. Hubo noches en que me acosté molesta contigo, pensando que habías puesto tus principios por encima de nosotros». «Lo sé», le dije. «Yo también dudé. Pero ahora entiendo», continuó, «que a veces hacer lo correcto requiere sacrificio y que a veces las recompensas llegan cuando menos las esperamos». Se acercó y me abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de estar casada con un hombre íntegro, aunque haya sido difícil a veces». Sofía, que ahora tenía 18 años y estaba por terminar el colegio, me dijo algo que me llegó al corazón. «Papá, durante estos años vi cómo todos te criticaban por devolver ese dinero. Pero también vi cómo nunca te arrepentiste, cómo mantuviste tu convicción. Eso me enseñó que hacer lo correcto no siempre es popular, pero siempre es lo que debes hacer». Al día siguiente llamé a don Fernando y acepté su oferta. Pero antes de empezar el trabajo nuevo, hice algo que había estado posponiendo durante años. Visité a cada persona que me había criticado por devolver el maletín, empezando por la confrontación más difícil: mi hermano José. Llegué a su casa ese mismo domingo en que había organizado la intervención familiar. Toqué la puerta y cuando él abrió, vi en su cara la misma expresión de sorpresa que había visto 3 años atrás cuando le conté por primera vez sobre el maletín. «José», le dije, «tengo algo que contarte». Y ahí, parado en el umbral de su casa, le relaté toda la historia. El niño enfermo, los años de búsqueda de don Fernando, la nueva oportunidad de trabajo, la confirmación de que había hecho lo correcto. Mi hermano me escuchó en silencio, con la cabeza baja. Cuando terminé, levantó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. «Ricardo», me dijo con voz quebrada, «hace 3 años te dije que eras un ingenuo. Hace unos meses te dije que dejaras de ser un santo y fueras un padre. Hoy me doy cuenta de que el ingenuo era yo. Perdóname, hermano. Perdóname por no confiar en que sabías lo que hacías. Fue en ese momento cuando sentí que el círculo se cerraba. Lo que pasó después nunca lo van a creer, porque José no solo me pidió perdón, sino que se convirtió en mi defensor más firme. Cada vez que alguien escuchaba la historia completa, él era el primero en decir: mi hermano me enseñó que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque tome años verlo. Don Roberto, mi vecino, reaccionó de manera similar. Don Ricardo, me dijo con lágrimas en los ojos, yo lo critiqué por ser honesto cuando debería haberlo admirado. Usted me enseñó algo importante sobre lo que significa ser un hombre íntegro. Pero la conversación más importante fue con mi compadre Raúl. Cuando le conté la historia completa, se quedó callado por mucho tiempo. Ricardo, me dijo finalmente, hace 3 años te dije que no entendías cómo funciona el mundo. Pero el que no entendía era yo. El mundo necesita más gente como tú, no menos.
¿Se imaginan ustedes lo que se siente ser vindicado después de 3 años de dudas y críticas? Saber que sus principios, que la educación que recibieron de sus padres, que sus valores más profundos fueron puestos a prueba y salieron victoriosos. Pero esa era solo la primera parte de una historia que se extendería por los siguientes 17 años y que me mostraría que a veces el universo tiene planes que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Estaba tan nervioso por llevar tanto dinero encima, me explicó don Fernando, que cuando llegué a la plaza corriendo por la lluvia, el maletín se me resbaló de las manos. Me di cuenta recién cuando llegué a la clínica y no lo tenía. Volví corriendo a buscarlo, pero ya no estaba. Pensé que lo había perdido para siempre, que había perdido la única oportunidad de salvar a mi hijo. El sargento nos dejó solos en su oficina para que pudiéramos hablar con tranquilidad. Don Fernando me mostró fotos de su hijo, un niño pequeño con ojos grandes y sonrisa dulce que me recordó a Sofía cuando tenía esa edad. «Gracias a usted», me dijo con lágrimas en los ojos. «Sebastián va a poder operarse la semana que viene. Usted le salvó la vida a mi hijo sin siquiera conocerlo». Yo no sabía qué decir. Me sentía abrumado por la emoción y por la responsabilidad de darme cuenta de que mi decisión había tenido consecuencias tan importantes. «Don Fernando», le dije, «cualquier padre habría hecho lo mismo. Yo también tengo una hija. Sé lo que significa querer lo mejor para los hijos». Pero él no me dejó minimizar lo que había hecho. «No, don Ricardo», me dijo firmemente. «No cualquiera habría hecho lo mismo. Usted encontró una fortuna y la devolvió sin pedir nada a cambio. En este mundo eso es muy raro, créame». Sacó una tarjeta de su billetera y me la dio. «Esta es mi tarjeta personal. Si usted necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. Estoy en deuda con usted para toda la vida». Esa tarde volví a casa con el corazón lleno de una satisfacción que no había sentido nunca antes. Le conté todo a Carmen y a Sofía, y las tres lloramos juntos pensando en ese niño que iba a poder operarse gracias a un simple acto de honestidad. «Papá», me dijo Sofía esa noche antes de acostarse, «ahora entiendo por qué siempre nos dices que hay que hacer lo correcto. A veces lo correcto puede salvar vidas». Pero esa no fue la última vez que escuché de don Fernando Ruiz. Y lo que pasó en los años siguientes me demostró que a veces una buena acción genera ondas que se extienden mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Mi nuevo trabajo con don Fernando cambió nuestras vidas de maneras que no habríamos podido imaginar. Durante los primeros años, trabajé como supervisor de mantenimiento, pero don Fernando me incluía en reuniones importantes. Me pedía opiniones sobre decisiones de la empresa. Me daba responsabilidades que iban más allá de mi experiencia como plomero. «Don Ricardo», me dijo un día después de una reunión con clientes importantes, «usted tiene algo que no se puede enseñar en las universidades. Tiene integridad. Y en los negocios, eso vale más que cualquier título». 5 años después de empezar a trabajar con él, don Fernando me hizo una propuesta que cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro. «Ricardo», me dijo durante una de nuestras conversaciones regulares, «quiero convertirlo en mi socio minoritario en la empresa». «Don Fernando», le dije, «yo no tengo dinero para invertir en su empresa». «No necesita dinero», me explicó.
Su participación se basa en algo más valioso: la confianza. Durante estos años, usted ha demostrado ser leal, trabajador y absolutamente honesto. Esas cualidades valen más que cualquier inversión financiera. Pero lo que no sabían era que durante todos estos años, don Fernando había estado guardando secretos mucho más grandes que yo no descubriría hasta mucho después. Secretos que cambiarían completamente mi comprensión de toda esta historia. Los años pasaron, la empresa creció, y mi participación como socio aumentó gradualmente. Sofía pudo terminar sus estudios universitarios sin dificultades económicas y se graduó como doctora. Carmen dejó de trabajar limpiando casas y pudo dedicarse a cuidar nuestro hogar y más tarde a nuestros nietos. Durante todo este tiempo, pensaba que conocía toda la historia del maletín. Nunca imaginé que había mucho más detrás de todo esto, hasta que don Fernando me pidió que fuera a su casa la semana pasada para una conversación que calificó como muy importante. «Ricardo», me dijo don Fernando sentado en su estudio, «han pasado 20 años desde que me devolviste el maletín. Creo que ya es hora de que sepas toda la verdad». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Toda la verdad sobre qué?», le pregunté. Sacó un folder grueso de su escritorio y lo puso frente a mí. A mí, la verdad sobre quién soy realmente, sobre por qué tenía tanto dinero en efectivo ese día, y sobre por qué te he tratado de la manera que te he tratado durante todos estos años. Abrió el folder y me mostró documentos que nunca había visto antes: certificados, premios, artículos de periódicos. «Ricardo», me dijo con voz emocionada, «yo no era solo un empresario cualquiera cuando perdí ese maletín. Era el presidente de la Fundación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer». Me quedé sin habla. «El dinero del maletín», continuó, «no era solo para el tratamiento de Sebastián. Era dinero de la fundación que yo había retirado para hacer una donación masiva a varios hospitales infantiles de la región. Sebastián había estado enfermo, sí, pero su tratamiento ya estaba cubierto por el seguro médico de la empresa». Seguía mostrándome documentos mientras hablaba. Ese día tenía una reunión con los directores de 5 hospitales diferentes para entregarles el dinero que cambiaría la vida de cientos de niños enfermos. Cuando perdí el maletín, no solo perdí la posibilidad de ayudar a mi hijo, perdí la posibilidad de ayudar a todos esos niños. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», le pregunté, abrumado por la información. «Porque necesitaba conocerte realmente», me explicó. «Cualquiera puede devolver dinero cuando sabe que va a ayudar a niños enfermos. Eso genera simpatía automática. Pero tú devolviste el dinero sin saber para qué era, sin saber si el dueño lo merecía o no. Eso me demostró que tu honestidad era genuina, no condicional». Sacó más papeles del folder. «Durante estos 20 años he estado documentando todo lo que has hecho. No solo tu trabajo en la empresa, sino tu carácter, tus valores. La manera en que criaste a tu hija, cómo trataste a tu esposa durante su enfermedad, cómo te relacionas con los empleados». «¿Documentando para qué?», le pregunté. «Para esto», me dijo, sacando un documento final del folder. Era una escritura de donación. «Ricardo, quiero transferirte el 50% de la empresa. No como pago por devolver el maletín, sino como reconocimiento a 20 años de demostraste ser el tipo de hombre que este mundo necesita más». No podía creer lo que estaba leyendo.
Don Fernando, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar. Sí puedes aceptar, me interrumpió tío, ojo, firmemente. ¿Y sabes por qué? Porque te lo has ganado, no con un solo acto de honestidad, sino con 20 años de actos de honestidad. Porque has demostrado que cuando nadie te está mirando, cuando nadie te va a premiar, sigues haciendo lo correcto. Me mostró otro documento. Además, hay algo más que necesitas saber. La Fundación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer sigue existiendo. Durante estos 20 años, parte de las ganancias de nuestra empresa han ido a financiarla. Has estado ayudando a salvar vidas de niños sin siquiera saberlo. En total, me dijo mostrándome reportes financieros. Gracias a nuestro trabajo conjunto, la Fundación ha ayudado a más de 2,000 niños a recibir tratamientos que no habrían podido pagar de otra manera. Tu decisión de devolver ese maletín hace 20 años no solo salvó la vida de mi hijo, salvó la vida de miles de niños. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas y el corazón lleno de emociones que no podía describir. 20 años después de tomar una decisión bajo la lluvia, finalmente entendía la magnitud completa de las consecuencias. No solo había devuelto dinero a su dueño, había permitido que continuara una obra de caridad que había tocado miles de vidas. Esa noche, sentado en mi casa con Carmen, mirando las fotos de nuestro nieto. Sofía se casó hace 2 años y me dio mi primer nieto al que pusimos Fernando en honor a nuestro querido amigo. Pensé en todos los que me habían criticado hace 20 años. José, mi hermano, ahora trabaja en una de las sucursales de nuestra empresa. Cada vez que alguien nuevo escucha la historia del maletín, él es el primero en decir: mi hermano me enseñó que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque tome años verlo. Don Roberto, mi antiguo vecino, ahora me saluda en la calle con un respeto que no tenía antes. Don Ricardo me dijo hace unos meses: usted me enseñó que a veces lo que parece una pérdida es en realidad una inversión a largo plazo. Raúl, mi compadre, se convirtió en uno de mis empleados más leales. Ricardo me dice cada vez que celebramos algo en la empresa: gracias por enseñarme que el mundo sí funciona de manera justa para quienes hacen lo correcto. Pero la satisfacción más grande no viene de haberlos convencido de que tenía razón. Viene de saber que una decisión tomada siguiendo mis principios, a pesar de las críticas y las dudas, terminó siendo la decisión más importante de mi vida. Pero más importante que el éxito profesional fue la amistad que se desarrolló entre nuestras familias. Los Ruiz se convirtieron en parte de nuestra vida. Sebastián y Sofía se hicieron amigos a pesar de la diferencia de edad. Carmen y la esposa de don Fernando, doña Isabel, desarrollaron una relación muy cercana. Celebrábamos cumpleaños juntos, vacaciones, momentos importantes. Sofía pudo terminar sus estudios universitarios sin dificultades económicas y se recibió de doctora como había soñado desde niña. Don Fernando estuvo presente en su graduación, tan orgulloso como si fuera su propia hija. Don Ricardo, me dijo ese día, usted criado a una joven extraordinaria. Ver cómo ayuda a otros como doctora me recuerda por qué usted me devolvió ese maletín hace tantos años. Los años pasaron y mi relación con la familia Ruiz se profundizó aún más. Cuando Carmen se enfermó de cáncer hace 5 años,
Don Fernando y doña Isabel estuvieron con nosotros en cada momento difícil. Se aseguraron de que tuviera los mejores médicos, los mejores tratamientos, todo sin que yo tuviera que preocuparme por los costos. «Ricardo», me dijo don Fernando durante uno de los momentos más duros, «hace 15 años, usted salvó a mi hijo sin pedir nada a cambio. Ahora déjame ayudar a tu esposa de la misma manera». Carmen logró vencer la enfermedad, y durante su recuperación, don Fernando me hizo una propuesta que cambiaría completamente mi futuro. Me ofreció convertirme en socio minoritario de la empresa. «Has trabajado conmigo durante 15 años», me dijo. «Has demostrado ser leal, honesto y competente. Quiero que seas mi socio, no solo mi empleado». Fue así como me convertí en copropietario de una empresa exitosa, algo que jamás había soñado cuando era un simple plomero. Pero don Fernando siempre me recordaba que todo había empezado con una decisión que tomé bajo la lluvia un día cualquiera. «Ricardo», me decía, «la vida te recompensa por hacer lo correcto, pero a veces tarda años en mostrarte cómo». Sebastián creció hasta convertirse en un joven inteligente y ambicioso que estudió administración de empresas para algún día hacerse cargo del negocio familiar. Siempre me trató con el respeto y el cariño que se le tiene a un tío querido. «Don Ricardo», me dijo cuando se graduó de la universidad, «cuando sea mayor quiero ser como usted, una persona en la que se puede confiar». Sofía se especializó en pediatría y abrió su propia clínica con la ayuda financiera que don Fernando le ofreció como regalo de bodas cuando se casó hace 3 años. Su esposo, un ingeniero bueno y trabajador, encajó perfectamente en nuestra familia extendida. El año pasado me dieron mi primer nieto, un niño hermoso al que pusieron Ricardo en mi honor. Y así llegamos al presente, a este momento en que finalmente puedo contarles toda la verdad sobre lo que ha significado esa decisión que tomé hace 20 años. Porque hasta ahora les he contado cómo devolver ese maletín cambió mi vida profesional y personal, pero lo que acabo de descubrir va mucho más allá de todo eso. La semana pasada, don Fernando me pidió que fuera a su casa para una conversación importante. Tiene 75 años ahora y ha estado pensando en su legado, en cómo quiere que continúe la empresa cuando él ya no esté. Sebastián está listo para tomar las riendas, pero don Fernando quería hablar conmigo sobre mi futuro en la compañía. «Ricardo», me dijo sentado en su estudio, rodeado de fotos de familia y recuerdos de años de trabajo conjunto, «hay algo que nunca te he contado sobre el día que encontraste mi maletín. Algo que quería mantener en secreto hasta este momento». Mi corazón empezó a latir más rápido. Después de 20 años, ¿qué podía haber que yo no supiera? Sacó un folder de su escritorio y lo puso frente a mí. «Ese día», me dijo, «cuando perdí el maletín, no fue un accidente. Bueno, sí se me cayó por la lluvia, eso fue accidente. Pero había salido del banco con todo ese dinero porque estaba siendo investigado por el gobierno. Tenían sospechas de que mi empresa estaba involucrada en actividades ilegales». Me quedé helado. «¿Actividades ilegales?», le pregunté. No, me aclaró rápidamente. Las sospechas eran falsas, pero en ese momento yo no sabía cómo probarlo. Había sacado el dinero para contratar al mejor abogado del país, no para la operación de Sebastián. Eso fue lo que le dije porque necesitaba una razón convincente para justificar por qué tenía tanto efectivo.
Abrió el folder y me mostró documentos oficiales. 2 semanas después de que tú me devolviste el dinero, la investigación se cerró. Se demostraron que las acusaciones eran infundadas, que alguien había estado tratando de dañar mi reputación para apoderarse de mis contratos gubernamentales. Pero si hubiera perdido ese dinero, si no hubiera podido pagar al abogado, tal vez las cosas habrían terminado muy diferentes. Entonces, Sebastián nunca estuvo enfermo. Le pregunté confundido. «Oh, sí», me dijo. «Sebastián sí estuvo enfermo, pero eso fue 2 años después. Y cuando se enfermó, yo ya tenía los recursos para pagarlo sin problemas gracias a que mi empresa había prosperado después de superar esa crisis legal. Tu honestidad no solo me devolvió el dinero, me salvó la empresa y mi reputación». Siguió explicándome cosas que yo nunca había sabido. «Durante todos estos años», me dijo, «he estado documentando todo lo que ha pasado entre nosotros. Cada promoción que te di, cada oportunidad que te ofrecí, cada vez que te incluí en decisiones importantes, lo hice porque desde el primer día supe que eras alguien en quien podía confiar completamente». Sacó otro documento del folder. «Ricardo», me dijo con voz emocionada, «quiero leerte algo que escribí en mi testamento el día después de que me devolviste el maletín». Y comenzó a leer. «Si algo me pasa antes de poder recompensar adecuadamente a Ricardo Mendoza por su honestidad, quiero que mis herederos sepan que este hombre cambió el curso de nuestra familia al hacer lo correcto cuando nadie lo estaba mirando. Pero no me va a pasar nada todavía», me dijo sonriendo. «Así que quiero darte tu recompensa mientras pueda verla disfrutar». Me entregó otro documento. Era una escritura de propiedad. «Esta es la nueva sede de la empresa que vamos a inaugurar el próximo año. Tu participación como socio va a incrementar del 15% al 35%. Además, quiero que sepas que cuando yo me retire, quiero que tú y Sebastián dirijan la empresa juntos». No podía creer lo que estaba escuchando. «Don Fernando», le dije con la voz quebrada, «yo no hice nada extraordinario. Solo devolví algo que no era mío». «Exactamente», me respondió. «En un mundo donde todos buscan atajos, donde todos quieren ganar dinero fácil, tú hiciste lo más difícil de todo, lo correcto. Y la vida tiene maneras misteriosas de recompensar eso». Me mostró fotografías y documentos que había guardado durante todos estos años. Fotos del día que nos conocimos en la comisaría. Cartas que había escrito pero nunca enviado describiendo cómo me sentía trabajar con alguien completamente honesto. Reportes anuales donde destacaba mi contribución a la empresa. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», me preguntó. «Que si tú hubieras decidido quedarte con ese dinero ese día lluvioso, nunca nos habríamos conocido. Sebastián habría crecido sin tener una figura paterna adicional. Sofía no habría tenido las oportunidades que tuvo. Carmen no habría recibido el mejor tratamiento médico cuando lo necesitó. Y yo me habría perdido la oportunidad de conocer a la familia más íntegra que he conocido en mi vida». Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas. 25 años después de encontrar ese maletín bajo la lluvia, finalmente entendía la magnitud completa de las consecuencias de esa decisión. No solo había devuelto dinero a su dueño, había salvado una empresa, había forjado una amistad de por vida, había asegurado
lee el futuro de mi familia y he sido parte de una cadena de acontecimientos que tocaron las vidas de docenas de personas. Esa noche, sentado en mi casa con Carmen, mirando las fotos de nuestro nieto que Sofía había traído esa tarde, pensé en mi padre y en las palabras que me había dicho tantos años atrás. La plata que no es tuya te va a quemar las manos y te va a amargar el corazón. Había tenido razón, pero no había anticipado la otra parte, que hacer lo correcto podía traer bendiciones que duran décadas. Sebastián, que ahora tiene 28 años, vino a visitarme hace unos días. «Don Ricardo», me dijo, «mi papá me contó toda la historia real sobre el maletín. Quiero que sepa que para mí usted no es solo el socio de mi padre o un amigo de la familia. Para mí usted es el ejemplo de lo que significa ser un hombre íntegro». Me dijo que cuando él tenga hijos, les va a contar la historia del hombre que encontró una fortuna y la devolvió porque era lo correcto. Y no solo eso, me dijo, sino que va a ser parte de la cultura de nuestra empresa. Cada empleado nuevo va a escuchar su historia, para que entiendan qué tipo de valores esperamos de las personas que trabajan con nosotros. Sofía, que ahora es una doctora exitosa con su propia clínica, me dijo algo hace unos días que resume perfectamente toda esta experiencia. «Papá, cuando era adolescente y veía cómo te criticaban por devolver ese dinero, a veces me daba vergüenza. Pensaba que tal vez todos tenían razón. Pero ahora que soy adulta y madre, entiendo que me diste el regalo más valioso que un padre puede dar a una hija, el ejemplo de cómo vivir con principios. Mi nieto Fernando, que ahora tiene 3 años, obviamente no entiende nada de esta historia todavía. Pero cuando sea mayor, cuando tenga que enfrentar sus propias decisiones difíciles, le voy a contar sobre el día que su abuelo encontró un maletín bajo la lluvia y eligió hacer lo correcto aunque todos le dijeron que era un tonto. Carmen, que ahora tiene 64 años y disfruta de una vida cómoda que nunca habríamos soñado hace 20 años, me dijo algo la semana pasada que me llegó al corazón. «Ricardo, durante esos 3 años después de que devolviste el maletín, hubo noches en que me acosté resentida contigo. Pensaba que habías elegido ser héroe en lugar de ser buen proveedor. Ahora me doy cuenta de que fuiste ambas cosas, solo que de maneras que yo no podía entender en ese momento». Don Fernando, que ahora tiene 75 años, me dijo en nuestra última conversación: «Ricardo, durante estos 20 años he conocido empresarios ricos, políticos poderosos, gente famosa. Pero tú eres la única persona que conozco que pasó una prueba moral sin saber que era una prueba. Y eso, amigo mío, es lo que te hace realmente extraordinario». Sebastián, que ahora tiene 21 años y está por graduarse de la universidad, vino a visitarme el domingo pasado. «Tío Ricardo», me dijo, así me dice desde niño, «mi papá me contó toda la historia verdadera sobre el maletín y la fundación. Quiero que sepa que cuando tome control de la empresa, voy a continuar con la obra de caridad. Pero más que eso, voy a asegurarme de que cada empleado nuevo escuche su historia, para que entiendan qué tipo de valores esperamos en nuestra empresa». Ahora, cuando camino por las calles de mi ciudad, cuando paso por la plaza donde encontré el maletín hace 20 años, me detengo un momento a reflexionar. Ese banco sigue ahí, pintado de nuevo, pero en el mismo lugar.
A veces me siento unos minutos y pienso en cómo una decisión tomada en segundos puede cambiar el curso de décadas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que realmente significa todo esto? No es solo que hice lo correcto y fui recompensado. Es que cuando elegimos actuar de acuerdo a nuestros principios, incluso cuando es difícil, incluso cuando todos nos critican, estamos sembrando semillas que pueden dar frutos por generaciones. Los 2000 niños que han sido ayudados por la Fundación durante estos 20 años crecieron, se convirtieron en adultos, formaron familias. Algunos de ellos ahora son médicos, maestros, ingenieros, padres de familia. La decisión que tomé bajo la lluvia un miércoles de octubre no solo afectó mi vida, afectó la vida de miles de personas que ni siquiera conozco. Y lo más increíble es que nada de esto habría pasado si hubiera cedido a la tentación, si hubiera escuchado a los que me decían que fuera inteligente y me quedara con el dinero. Si hubiera elegido el camino fácil, mi familia habría resuelto sus problemas económicos por un tiempo, pero nunca habríamos conocido a la familia Ruiz. Nunca habría tenido la oportunidad de crecer profesionalmente. Nunca habría sido parte de algo más grande que yo mismo. Hace unos meses, durante una cena familiar, mi hermano José dijo algo que me emocionó profundamente. Ricardo, durante años pensé que eras demasiado idealista, demasiado ingenuo para este mundo. Ahora me doy cuenta de que el mundo necesita más gente como tú. Gente que cree que hacer lo correcto siempre vale la pena. Mi compadre Raúl, que ahora es supervisor en una de nuestras obras, dice siempre a los trabajadores nuevos: si quieren saber cómo es don Ricardo realmente, déjenme contarles la historia del maletín. Ese hombre eligió ser pobre pero honesto cuando podría haber sido rico y deshonesto. Y miren dónde está ahora. Porque esa es la verdad que he aprendido después de 68 años de vida. El universo lleva una contabilidad que nosotros no podemos ver. Cada acto de honestidad, cada momento en que elegimos hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando, cada vez que resistimos la tentación de tomar el camino fácil, todo eso se suma en un balance que tarde o temprano se equilibra a nuestro favor. No estoy diciendo que siempre va a llegar una recompensa material. No todos los que hacen lo correcto van a terminar siendo socios de una empresa exitosa. Pero sí estoy diciendo que la paz que viene de vivir de acuerdo a tus principios, la satisfacción de poder mirarte al espejo sin avergonzarte, la tranquilidad de saber que tu conciencia está limpia, esas son recompensas que no tienen precio. Y ustedes que me han acompañado en esta historia, ¿qué elegirían si se encontraran en mi situación? ¿Qué harían si mañana la vida los pusiera en una encrucijada, donde tienen que elegir entre sus necesidades y sus principios? No los juzgo si piensan que es difícil, porque es difícil. Yo mismo dudé durante esos 3 años de críticas y dificultades económicas. Pero les puedo asegurar una cosa. Cuando llegue el final de sus vidas, cuando estén haciendo el balance de todo lo que hicieron y dejaron de hacer, van a valorar más los momentos en que actuaron con integridad que los momentos en que tomaron atajos para beneficiarse. El dinero va y viene, las oportunidades aparecen y desaparecen, pero la reputación que se construye con años de decisiones correctas, esa es la verdadera riqueza que pueden dejarles a sus hijos y nietos. Mi nieto Fernando va a crecer sabiendo que su abuelo fue un hombre íntegro. Ese es el regalo más valioso que puedo darle,
porque ese ejemplo lo va a acompañar cuando él tenga que tomar sus propias decisiones difíciles en la vida. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado. Y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánta paz tengas en el corazón. Y esa paz viene de saber que cuando tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto, elegiste lo correcto. Cuénteme si esta historia tuvo sentido para usted y desde qué ciudad me está escuchando. Porque a veces una decisión tomada en un momento bajo la lluvia puede cambiar no solo su vida, sino la vida de miles de personas que ni siquiera conoce.